Estamos desde Generación Desafiante con nuestro hermano Diego Contreras con Salmos 110. Gracias, querido hermano, a vos y a tu familia te amamos, te bendecimos y te escuchamos. Buenas tardes familia, buenas tardes comunidad. Hoy nos ha correspondido intentar meditar en Salmo 110, que ha sido para mí un reto personal y para nuestro hogar también intentar disertarlo y compartirlo. Es un salmo muy corto, 7 versículos, lo cual nos alegró mucho el saber que la carga iba a ser bastante sencilla de llevar, pero a medida que fueron pasando días y semanas y algunos meses nos dimos cuenta que pues, estamos frente a una porción que nos vamos a quedar muy cortos, por lo menos mi esposa, mis hijos y yo nos vamos a quedar muy cortos con lo que vamos a intentar compartir. De todas maneras, en el Instituto Descubre la Biblia hay un estudio impresionante, muy profundo, eh, por parte de Joseph Sánchez, y él se los recomiendo. Hace una reseña histórica espectacular y lleva un recorrido hermoso para darnos a entender por qué se escribió lo que se escribió. De este salmo podemos decir eh, que pareciera que es un canto más, pareciera que es una poesía más. Y bueno, el salmo como tal, o la palabra salmo, no es otra cosa que un poema al que se le pone melodía, ¿no? Es un poema al que se le ponen, entre comillas, acordes, notas, para poderlo exclamar de una manera melódica y agradable. Eh, pero es un salmo que nos empezó a llamar la atención porque eh, es el más citado en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Es citado de muchas maneras y bajo el contexto de la predicación de aquel que resucitó entre los muertos y que prometió que volvería para reinar sobre la tierra. Eh, es un salmo que nos deja ver que pareciera que David está muy inspirado como para cantarlo y decir cosas lindas, pero pienso que ese concepto en nuestro caso, en nuestro hogar, se quedó muy lejos de lo que realmente estaba sucediendo. Eh, Nos sentimos, cuando empezamos a leer este salmo, como enfrente de una foto, como la vemos ahí, como a David con su arpa o con su decacordio, con su salterio, mirando como al infinito y más allá, diría Buzz mirando como hacia allá, hacia donde excede la capacidad que podemos de entendimiento y de visión, y empieza a cantarle al Señor y dice cosas que nadie va a estar en desacuerdo con este salmo. Por sí solo se predica solo este salmo. Eh, pero luego pasó de ser una imagen como una foto, como a ser un GIF, como que tiene algo de movimiento el salmo, ¿no? Como que a medida que fuimos leyendo, empezamos a ver movimiento. Y en realidad nos hemos encontrado con una escena. Una escena tiene movimiento, una escena tiene casi olor, una escena tiene color, tiene formas, tiene vida. Y eso es lo que hemos visto aquí en casa. Anhelo que nos pase lo que le pasó a aquellos que iban a Emaús, que estando abatidos por la situación más delicada que seguramente habían tenido en sus vidas, viendo a aquel que era su esperanza y que estaba por rey de ellos, había fallecido. Hoy seguramente entre nosotros hay personas abatidas, familias que están pasando pruebas duras, y si no somos la mayoría, seremos la mayoría menos uno, porque la verdad es que el mundo está golpeando, la situación está muy dura en muchas partes, y anhelo que nos pase como aquellos de Maús, que vamos a escudriñar las escrituras, y anhelo que ardan nuestros corazones, y anhelo que nuestro entendimiento sea abierto y que sea el Señor mismo haciéndose carne en nosotros, no por lo que nosotros podamos decir, sino que a medida de lo que vayamos leyendo y tal vez escuchando, el Señor sea en cada lugar, en cada sitio donde estamos conectándonos, hablando a nuestro corazón. Y por eso quiero hacer una propuesta. Siempre ponemos títulos a los estudios, ¿no? Hoy me voy a
voy a ser un poco atrevido y no voy a colocar el título al principio. Les voy a pedir que ustedes vayan a colocar un título, un rótulo a lo que vamos a disertar, y al final sí pondremos nosotros nuestro rótulo para no generar esto como un cauce bajo algún esquema de parte nuestro, que tenemos nosotros esa debilidad en casa de poner el título y de ahí desarrollar. No queremos que la palabra misma nos hable, y al final hacemos un ejercicio que el otro día me impactó de parte de Ezequiel. Cada uno pone su título y con eso expresa lo que el Señor ha tocado hoy el corazón de cada uno. Nosotros tenemos el nuestro, por supuesto que sí. Les dije a mis hijos que aquí no hay que discutir. No hay que discutir en que si lo que vamos a leer es cierto o no, es real y punto. Lo que sí no sabemos es si a David se le dijo puntualmente, si David lo escuchó o si David lo vio. Lo que sí es claro es que David lo percibió clarito. ¿Y cómo sabemos esto, que en realidad David lo percibió? Bueno, vamos a corroborarlo por la misma boca del verbo hecho carne, de nuestro Yeshua, nuestro Señor. Resulta que en algún momento, ustedes lo saben, chicos, al Señor le preguntaban y le preguntaban cosas. Todos le preguntaban. Sus discípulos, los que no eran discípulos, los que se acercaban, los que lo odiaban, todo el mundo le hacía preguntas. Pero un día el Señor preguntó algo. Y eso está en Mateo 22:41. Un día el Señor preguntó algo, y esa pregunta fue tan contundente que al final de esta cita, la palabra da testimonio de que estas personas que oyeron esa pregunta no se volvieron a atrever a preguntar más. Por eso este salmo es tan que yo todavía no lo acabo de digerir del todo. El Señor preguntó entre los fariseos, personas que tenían mucha autoridad espiritual y religiosa en ese momento. Eran los encargados de impartir parte de la Torá, de la palabra del Señor. Y el Señor dice, a ver, señores, ¿ustedes qué piensan del Cristo, del Mesías? ¿Y cómo que qué pensamos? Sí, ¿de quién es hijo el Mesías? Entonces todos sabían que había una promesa, que del rey David iba a nacer el Mesías, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta obvia? Pues, ¿de quién va a ser hijo? Pues de David, ¿sí o no? Entonces, él dijo, bueno, muy bien, entonces contésteme, ¿cómo pues David en el espíritu le llama Señor a ese Mesías? Entonces, si David le dice Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Es más, David en el espíritu le dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo puede ser su hijo? O sea, lo reconfundió más a los ojos de los hombres, pero les tocó tanto el entendimiento como diciendo, es verdad, eso está escrito. No fue una ocurrencia lo que Yeshua, Jesús, les está diciendo a los fariseos. El Señor les citó la palabra. ¿En dónde? En el Salmo 110, que es lo que vamos a leer hoy. Entonces, el Señor les está diciendo que David en el espíritu, por eso dijimos antes, no fue una ocurrencia de David esta canción, como las que cantamos acá, no es una ocurrencia de David, no fue que se le ocurrió algo lindo cantar, no, fue en el espíritu, es decir, a David vino el espíritu del Señor, estuvo en él, y cuando está con él, David ¡pua!, canta lo que vamos ahora a compartir. ¿Está bien? Pero hay un probable contexto, hay una probable situación por la cual David se siente motivado a contar este salmo, a cantar esta canción. Y es muy probable que esté esto en 2 de Samuel capítulo 7. ¿Qué pasa en 2 de Samuel capítulo 7? Bueno, en la mayoría de las Biblias se habla de que Dios hace un pacto con David. Sabemos todos que Dios escoge a David como rey de Israel. Y usa a David para librar a todo Israel de todos los enemigos, todas las naciones que venían en contra de Israel y los pueblos enemigos que querían tomar a Israel y luego a Jerusalén y demás. Dios lo usa para librar a Israel de todos sus enemigos. Y cuando ya David se siente muy contento, muy tranquilo, ocurre un hecho muy especial para mí. Espero que para ustedes también. Hablo con este hogar, ¿no? Y es que Dios decide hacer un pacto con David.
¿Y por qué Dios decide hacer una promesa de un pacto eterno? Porque resulta que un día David, en 2 Samuel 7, dice David, manda a llamar a Natán. ¿Quién es Natán? La autoridad espiritual en ese momento. Es como si fuera el sacerdote, el profeta de Israel. David es rey y manda a llamar al profeta como la autoridad espiritual, ¿sí? Como al que ayudaba a pastorear el pueblo. ¿Se entiende? Entonces le dice David a Natán, Natán, yo tengo una casa increíble de cedro, de madera hermosa, está preciosa, adornada, todo, pero resulta que el arca del pacto, donde Dios se manifiesta, donde estaban los mandamientos, y donde estaba el maná, y donde estaba la vara de Aarón, está en una tiendita, está entre cortinas. Yo quiero hacerle algo majestuoso, algo grande, algo hermoso. Y el rey, como rey David, que es la autoridad ante todo el pueblo, lo que él dice se hace, y Natán, que es el profeta, como la autoridad espiritual, como si fuera el sacerdote, como si fuera aquel usado por Dios para decirle al pueblo cómo comportarse delante de Dios, los dos llegan a un acuerdo. David dice, quiero hacerle una casa hermosa a Dios. Y Natán dice, dale, ¿cuál es el problema? Dios te libró de todos tus enemigos, Dios te hizo próspero, Dios te tiene grande, Dios te dio fama, Dios todo, ¿qué te detiene? Si lo que vas a hacer es algo bueno, dale para adelante. ¿Estás de acuerdo? Sí, vos, sí, dale para adelante. Listo. Y David se va contento a seguir soñando en el Señor cómo hacer una casa. ¿Y Natán para dónde va? Se va a su casa. David le va a hacer una casa al Señor. Por fin el arca del pacto y todos los utensilios y los muebles van a estar en un lindo templo. ¿Cierto? Cuando eso no había templo. Pero resulta que pasa, ¿oraron a Dios? ¿Le preguntaron a Dios al respecto? No. Entonces, la Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, ¿qué pasa? Dios lo hace desde el cielo. Pero los dos como que no le consultaron mucho a Dios. Lo lindo es hacer un acuerdo teniendo a Dios en el medio. Como un cordón de 3 dobleces, ¿no? ¿Qué pasa con el cordón de 3 dobleces? Se unen. ¿Y se rompe? No, es difícil de que se rompan. Entonces resulta que Dios dice, muy lindo, se fueron a descansar, yo alzo la mano y quiero decir algo. ¿Llama a quién? A Natán. Llama al que es la autoridad espiritual, como si fuera el sacerdote, el profeta. Le dice, Natán, paren un momentito la situación, como dicen en Colombia, paren el carro, paren la moto, van muy rápido, la cosa no es así, Natán. Yo nunca le pedí a nadie que me haga una casa de cedro, una casa hermosa. Yo nunca pedí eso. Jamás. Pero tengo mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y es la que les voy a dar a conocer. Y resulta que él le dice así. Dice, le dice el Señor a Natán para que le diga a David. Dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe, rey sobre mi pueblo, sobre todo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, es decir, te he librado de tus enemigos, te he hecho grande, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Es decir, en mi pueblo yo escogeré dónde está y punto, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni a ningún lado, ni detrás de nadie. ¿Está bien? Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, desde ese día me propuse yo que este pueblo no iba a ser como Dios. ¿Qué pasó en los tiempos de los jueces? Resulta que la Biblia dice que Dios puso jueces para que el pueblo supiera cómo comportarse. Pero en el libro de los jueces dice que el pueblo se movía como si no hubiera rey. La Biblia dice, en aquel tiempo no había rey sobre Israel y la gente hacía como bien le parecía. Es decir, hoy es sábado, bueno, íbamos a jugar fútbol. Hoy es sábado, bueno, hagamos la cena de hoy. O sea, hacían como bien les parecía. Hacían negocio, no hacían negocio. Se casaban, se daban en casamiento, hacían como bien les parecía. No había como un orden establecido porque a los ojos de ellos no había rey. ¿Pero había rey? Claro que había rey. ¿Quién era el rey? Dios. Dios. Pero como no lo veían, para ellos no existían. Entonces dice Dios, así yo he determinado, yo voy a ser el rey, ¿está bien? Y voy a hacer que mi reinado sea para siempre. Por eso él dice, y cuando sean tus días cumplidos, le dice a David, o sea, cuando David esté ya, descanse, fallezca, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, a uno de tu descendencia, a un hijo tuyo,
a un hijo tuyo, el cual procederá de tus entrañas, es decir, un hijo tuyo, y afirmaré su reino, es decir, lo haré rey. Él edificará casa a mi nombre, no tú, David, uno de tus hijos. Va a ser casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, David, tú no vas a hacer una casa como quieres. La va a hacer uno de tus hijos. ¿Está bien? Y eso a David, de todas maneras, le encanta, le gusta. Y David recibe una revelación que un hijo de él va a ser rey y ese reinado va a ser para siempre y que Israel va a estar a salvo, Israel va a estar protegido, Israel va a estar agradado con Dios y Dios se va a agradar de Israel. David ve eso y ¿cómo crees que se siente? Se siente contento. Entonces Natán manda a llamar a David, David le dice, David, para un cachito que Dios me dice que las cosas deben ser así. Y David no se pone triste, David se pone totalmente contento. Entonces eso es lo que vamos a leer, el probable contexto en el que David luego canta el Salmo 110. Dice, y entró el rey David y se puso delante del Señor. ¿A dónde entró? Si entró es porque estaba afuera. Entonces yo me quiero imaginar que David agarró su arpa, o su guitarra, o su cítara, o su decacordio, y entró. ¿A dónde entró? Capaz que delante del arca del pacto, capaz que a su recámara entró. Quiere decir que se encerró, cerró la puerta. El Señor nos enseña que cuando le busquemos, lo busquemos ¿en dónde? En nuestra habitación, y la puerta, ¿cómo tiene que estar? Cerrada. Y el Dios que ve en lo secreto, luego honra en público, ¿no? Entonces David entra y dice David, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor, que también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Porque tú conoces todo y tú conoces a tu siervo. Y le empieza a hablar David de grandeza, de lo misericordioso que es, de lo hermoso que es, de Dios, cómo se ha engrandecido. David empieza a honrar al Señor en secreto. Y es muy probable que en este pacto que Dios hace con David, que le dice, está bien, vas a construir casa, pero no tú, sino tu descendencia, y sobre esa descendencia voy a firmar mi reino, que es muy probable que esa noche que David se mete con su instrumento a cantarle al Señor, ocurre el Salmo 110, un canto de David. Y el canto de David habla de esto. Empieza a cantar David y ve algo, ve una escena, la percibe, ve una cosa que no ha visto ningún otro hombre. La palabra dice, familia, que el Señor puede hacer que escuchemos cosas que ojo no vio, que podamos ver cosas que ojo no vio, que podamos entender cosas que no ha subido a los corazones de los hombres, que no han podido entender. Bueno, yo quiero proponer que esto le pasó a David, que Dios vio esto en secreto. Dice, y el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo que el Señor dijo a mi Señor? ¿Eso se entiende? No. No se entiende, ¿no? Suena como que, para redundar, como que el Señor dijo a mi Señor. Él está viendo o una persona que se habla a sí misma o está viendo dos personas juntas. ¿Qué está viendo él? Está viendo al Padre y está viendo al Hijo. ¿Bien? Entonces, cuando el Señor se presenta delante del Padre, el Todopoderoso, ve que el Padre le dice al Hijo, al Verbo hecho carne, al Señor, le dice, siéntate a mi diestra, a mi derecha. Te vas a sentar hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí vamos a buscar que perdónenme un cachito, vamos a buscar en Hechos 2, familia, vamos a buscar en Hechos capítulo 2 y versículo 25, esto que se corrobora mucho tiempo después, en la boca de los apóstoles que están predicando para que la gente vuelva al Señor, ¿sí? Y en el capítulo 2, en el versículo 25, dice, a ver, porque David dice de él, ¿quién es él?
Yeshua, el Señor, Jesús. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, retoma el que escribe esto, habiendo citado a David cómo se expresa de nuestro Señor. Varones hermanos, comunidad generación desafiante, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantará al Cristo, al Redentor, al Salvador, al Mesías, para que se sentase en su trono, en el trono prometido para David. Viéndolo antes, hablando de la resurrección de Cristo. Esto lo que está viendo David es cuando el Señor resucita y el Padre dice, siéntate aquí a mi diestra. A este Jesús, a este Yeshua, que resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel que hoy nos reunimos acá, que a este Yeshua, a este Señor, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha hecho Mesías para siempre. Esa es la revelación que está recibiendo David en su secreto, en su habitación, con su instrumento, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué es un estrado? Un estrado es como una tarima, como un lugar donde la autoridad se para. La autoridad se para sobre un estrado, sobre una tarima, sobre una plataforma. El Señor está diciendo que todos los enemigos de Él, todos los enemigos del verbo hecho carne, los va a poner como si fuera un lugar donde Él va a pisar, donde se va a poner en autoridad como el Mesías. ¿Y quiénes son los enemigos? ¿Cómo podemos llamar a los enemigos? ¿Cómo podemos reconocer a aquellos que son enemigos de Yeshua? ¿Quiénes serán? Pues los que de pronto no le creen, ¿no? Y Yeshua es el verbo de Dios, la palabra que se hizo carne. Entonces, aquel que no cree en la palabra, algún día de pronto va a ser juzgado como un enemigo del Señor. Entonces, nosotros que nos esforzamos por amigarnos con Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer su palabra, porque al obedecer su palabra estamos sujetos al Mesías. Y el Mesías es, la palabra dice que él es como un pámpano, como una vid, como una planta que genera frutos agradables que son las uvas. Y esa vid genera pámpanos, unas hojas grandes, unas cosas hermosas de las que sale la uva. Nosotros, si nos unimos al Mesías, somos pámpanos unidos a esa vid para poder dar fruto para la gloria de Dios. Si nosotros queremos estar en amistad con Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer su palabra. Entonces, que nunca seamos hallados ni siquiera un segundo en nuestras vidas a partir de hoy como enemigos suyos, porque si no estaremos bajo sus pies y ahí no queremos estar nosotros. ¿Está bien? Nosotros queremos estar en un lugar que veremos más adelante que seguramente nos va a seducir más. Versículo 2, el Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Qué es Sión? Sión, bueno, la Biblia lo describe de varias maneras, como un monte. También lo menciona como que Sión es la ciudad de David. Pero en resumidas cuentas, es un monte donde se edifica Jerusalén. Es el monte donde Dios escogió para él habitar, para que su nombre sea reconocido en toda la tierra. Desde el monte de Sión saldrá la vara de tu poder. ¿A dónde irá la vara de tu poder? Si esta es una montaña, Joaquín, este vaso con agua. Perdón, Joaquín es mi hijo. Si este es el monte de Sión, en el centro de todo el gobierno de Dios, y de ahí sale la vara de su poder, ¿hacia dónde irá? Irá hacia todas las naciones, ¿cierto? ¿Y qué irá a todas las naciones? ¿Qué fue regada a todas las naciones? Su palabra.
En el Señor fue dada la palabra, el Señor murió por todos, el Señor amó a todo el mundo de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Desde Sion salió la vara de su poder, que es su palabra. Y esa palabra, con esa palabra como un cetro en la mano de él, como un rey, va a dominar en medio de todos sus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu pueblo. Tú quieres ser amiga de Dios, ¿no? Juaco, tú quieres ser amigo de Dios, entonces vas a ser de su pueblo. Entonces va a haber un día que se va a llamar el día de su poder. El día en que él vuelva, su pueblo se va a ofrecer voluntariamente. Pero hoy hay muchas personas que son de su pueblo que oramos para que sus ojos sean abiertos como creemos que a nosotros se nos está abriendo poco a poco. Un día el Señor va a venir. Y la Biblia dice que todo ojo le verá y reconocerán al que traspasaron. Imagínate si tenemos la fortuna de verlo a él venir, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir corriendo o vamos a agachar nuestra cabeza y decir, Señor, aquí estamos, tus siervos, por favor, tómanos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos A ofrecernos voluntariamente, ¿sí? Y aquel que aún no le ha creído, capaz que va a doblar su rodilla y se va a ofrecer voluntariamente, no va a esperar ni siquiera que lo tome. Yo voy primero, me voy a agachar. Yo sé que no te creí, pero ahora veo que eras tú, te traspasaron, está ahí, veo tu herida, lo va a reconocer. Todo ojo le va a ver, ¿está bien? Y si todo ojo le ve, le va a reconocer y se va a ofrecer su pueblo. El que no es su pueblo se va a ir a esconder. Se va a meter en cueva, va a correr porque sabe que va a venir juicio sobre él. Pero el que es su pueblo se va a ofrecer, porque será hermoso ese momento. El ver la santidad que a él le rodea, la hermosura de la santidad que a él le rodea, va a hacer que nosotros nos ofrezcamos voluntariamente y esperemos que su voluntad sea sobre nosotros en ese momento. Desde el seno de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Está escrito que el Padre lo engendró. Hijo mío eres tú, te engendro hoy. Él fue y ha sido desde siempre y para siempre. No envejecerá, no perecerá. Él no conocerá corrupción. Siempre será el mismo. Siempre, siempre, siempre. En el seno de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Es decir, ni siquiera ha amanecido, perdón que lo exprese así, ni siquiera ha amanecido que él ya tiene la eternidad prometida como rey, ni siquiera esperar a que amanezca para que su reinado sea desde siempre y para siempre. Versículo 4. Juró el Señor, y aquí se refiere al Padre, ¿no? A esa autoridad, el Creador. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí lo hago de una manera muy sencilla, que mis hijos me están escuchando. El Padre ha prometido que no solo Él va a reinar su Hijo, esta porción visible del Eterno, su palabra hecha carne, no solo va a reinar, sino que también va a ejercer como sacerdote, ya no descendiente de alguien en particular, sino según lo establecido por el Creador desde siempre y para siempre, este reinado de justicia, este orden justo que se estableció desde el principio, según ese orden de justicia, es que ahora se llega el galardón, el título de sacerdocio a nuestro Mesías. Melquisedec ya hemos sido instruidos de muchas maneras, que lo más acorde, para decirlo en un español más contemporáneo, sería rey de justicia. Y un rey de justicia no tiene corrupción en su juicio, es un justo juez. De su boca solo emana justicia. Y si él es el excelso, pues será este sacerdote que esperamos con el cual ser instruidos, que él sea en nosotros escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre, porque él será para siempre. Y si estamos con él para siempre, esperamos que él reine en nosotros desde ahora, ¿por qué no? Para siempre escribiendo su palabra en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y aquí yo me imagino a David que
versículos antes, 1, 2 y 3, está cantando esta escena que está viendo. Pero más que está viendo, está cantando lo que el padre declara al hijo. Eh, 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 Le está declarando la autoridad que se le está dando al hijo, que no es sino absolutamente toda la autoridad. Y aquí, cuando él dice, el Señor está a tu diestra, yo me imagino que ahora David le está cantando al Padre, le está diciendo, Padre, el Señor está a tu diestra, dijiste que se sentara a tu diestra, ya está, ahí está. Ahora, ¿para qué está? ¿Qué se le está encomendando a él? Y aquí vienen unos versículos que básicamente dicen más o menos, no lo mismo, sino que está decretando de diferentes maneras, el juicio para el cual se está reservando ese día, el día de la ira, el día del furor del Señor. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Está hablando de nuestro Mesías. Versículo 6. Juzgará entre las naciones. Dijimos que desde Sión saldrá la vara de su poder. Y reinará sobre las naciones, juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres, porque su palabra emitirá tal juicio que es muy difícil soportar ese juicio, y por ende aquel que lamentablemente no se ha hallado en salvación y ha sido reacio a ese toque del corazón del Señor insistente, de ven, déjame entrar, quiero cenar contigo, y a todo reinado y toda potestad que se ha enseñoreado de las naciones para esclavizar al pueblo del Señor, bueno, perecerá, sus cabezas quebrantará. Y David sí que sabe de esto, ¿no? David un día se levantó en el campamento de Israel, del ejército de Israel, y dijo, ¿qué le harán al hombre que pueda vencer este gigante? ¿Qué hablas? No, ¿qué tiene? Bueno, se le va a hacer esto, le dará impuestos, se le hará a la mujer del rey, etcétera, etcétera. Ah, bueno, está bien, yo lo quiero hacer. No, como tú, si eres un niño pequeño, y dice, no, pero no soy yo. O sea, este no viene contra mí. Él viene contra el ejército del Señor, él viene contra el pueblo de Israel, viene contra el Dios de Israel. O sea, no estoy yo loco, él es loco. Si yo estoy loco es porque la buena nueva que está en mí para ustedes es locura. La palabra que está viva en mí, para ustedes, queridos hermanos míos, que me ven chiquitito y que me tengo que ir detrás de las ovejas, que me están preguntando dónde las dejé, para ustedes lo que hay en mí es locura. Pero ustedes no están locos. Espero que al Señor les amanezca a ustedes. El que está loco es ese cabezón más cabezón que todos, que pobrecito no puede caminar de lo pesada que tiene la cabeza y el casco que tiene, que viene en contra del rey de Israel. Yo voy a él. Yo quiero ir por él, pero como un vaso, como un reservorio, yo no soy el que lo va a quebrar. Hoy se va a conocer que Dios tiene Israel. Hoy va a quedar claro que Dios no está lleno de perros que ladran y no muerden. Hoy va a quedar claro que en Israel hay un león que un día va a venir y con su rugido, con su truá, va a traer juicio sobre la tierra y va a derribar lo que no es de él. Lo va a quebrar. Así como cuando llevaron el arca los filisteos y la pusieron en su lindo santuario y todo, y se cayó Dagón, y el otro día sin cabeza y sin manos. Bueno, delante de su palabra, cuando venga y gobierne, todo lo que no es de él se quebrará. Ahí sí, él, después de haber avivado el pábilo que humea, después de haber enderezado la caña que le caía toda la cascada y toda el agua, cantidad que estaba que la quebraba, y él la restaura. Cuando ya toma su pueblo, cuando ya lo restauró, cuando ya trajo sobre su pueblo todo lo que tenía que traer y trae el juicio y ¡fua! Y larga su aliento, larga su furor, larga su fuego, entonces toda cabeza se cae, toda rodilla se debe doblar, llámese como se llame, toda nación se debe rendir. David se levanta, toma sus 5 piedras. Desde chiquito escuché 5 piedras por si le fallaba la puntería. Un hombre precavido vale por 5.
No vale por 2, vale por 5. Por eso agarró 5 piedras del río bien tratadas y las metió. Y otro más osado, ya más grandecito, escuché que no, porque habían otros 4 gigantes por ahí reservados. Insisto, esto es como hablando con mis hijos, no puedo, perdóname Lincoln, no puedo, no voy a citar yo acá, pero habían otros 4 gigantes, capaz que si le daba a este y venían los otros 4 y están por ahí escondidos como retaguardia, como refuerzo, él ya tenía. Entonces, hombre de mayor fe, porque no está agarrando un bulto de piedras que no puede guardar, sino que agarra 5 porque estaba Goliat y 4 más familiarcitos por ahí que andaban merodeando la tierra buscando a quién devorar. Se levanta David y le dice, tú vienes contra el Dios el Dios de Israel. Y él le dice, ¿qué soy yo que me traen a este muchacho con palos y con... ¿Qué soy yo? Muchacho, correte, por favor. No, no, no me voy a correr. Bueno, está bien. Vení, hacémela fácil, que voy a poner tu carne para que morfen estos buitres que te están esperando desde hace 40 días para comerse a tus hermanos. Entonces, vení rápido, por amor, date en sacrificio a tus hermanos y capaz que le empieza a predicar Goliat, ¿no? Tú que eres lleno de amor, date por tus hermanos, sacrifícate, tus hermanos van a estar con vida, no más van a ser nuestros esclavos, pero no olvídate, hoy la libertad es completa. Ni qué amor, ni qué amor. Hoy tú vas a perecer, te voy a cortar tu cabeza y tu cuerpo se la van a comer las bestias, las aves, todo. Sí que no sos kosher, sino yo también te hincaría un ratito el diente, Goliat. Agarra su onda, se levanta y en el nombre que es sobre todo nombre, tumba su cabeza y la corta con la espada. Por su palabra, Goliat ya estaba derrotado, solo faltara que llegaba el momento. La palabra ya le había quitado autoridad a Goliat, ya le había quitado todo dominio, ya el ejército filisteo había sido derrotado, solo faltaba que llegara el momento. Esto es lo que está viendo David. Ya está, ya el juicio de Dios se determinó. Solo falta que llegue el momento en que aquel que fue ungido como rey y en que aquel que se le está diciendo que es sacerdote desde siempre y para siempre, ya está decretado. Ya Goliat, ya el maligno, ya todo principado tiene su sentencia. Solo falta que llegue el momento en que ya la onda, ya la roca de nuestra salvación sea lanzada sobre las naciones, ya su aliento, su truá, su voz se esparza, llegué, plum, y en un abrir y cerrar de ojos todo sucederá. Quebrantará las cabezas en muchas tierras y será conocido que Dios es el Rey de Israel, que Israel siempre ha tenido Dios y siempre lo tendrá. Versículo 7. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amor, me buscaría el Salmo 3.3, por favor. Y capaz que en medio de este juicio, es un juicio bastante fuerte, ¿no? Quebrantará a los reyes en el día de su ira, a todo reinado y a toda potestad. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. ¿Qué lleno? Que ya no le cabe más, que ya no hay forma de que otro quepa. Las llenará de cadáveres. Si las va a llenar es porque es una multitud gigantesca. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Si este juicio que va a ejecutar el Señor le generara, entre comillas, algún esfuerzo, como de pronto algo le costó a David, y de pronto la maldad, el maligno, las potestades están viendo en medio de este juicio alguna oportunidad de flaqueza, alguna oportunidad de debilidad para contraatacar a nuestro Señor. Es mi forma de verlo, familia, y lo compartía con mi esposa y ella estuvo de acuerdo. Y si ella dice que sí, yo no puedo agregar más nada. Saludo a los sersansonovastatenses. Dice, del arroyo beberán el camino. Del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza. Arroyo, donde yo nací en Cúcuta,
Colombia, al nororiente de Colombia. Arroyo es un río de agua corriente, que no es muy grande, no es muy ancho, pero es un arroyo que por lo general tiene agua muy limpia. Los ríos grandes es donde hay mucha contaminación. Pero es agua corriente, y en eso podemos estar todos de acuerdo. Beberá en el camino. Hace unos meses cuando empezamos con esto, decíamos, ¿no? Che, ¿no bebieron los de valientes de Gedeón? Y el Señor dijo, son muchos para pelear. Y Gedeón, pero señora, señor, desde acá contamos cabezas, llegamos a 30 y pico mil y nos cansamos de contar y aún me decís que son muchos nosotros. Sí, porque no va a ser con las fuerzas de ustedes, va a ser con mi espíritu. Así que vaya, tomen agua. Los que beban de determinada manera, los manda para su casa. Y los que beban de determinada otra, con eso vamos a salvar el Israel. No voy a entrar ahorita en esas especificaciones. Pero el que bebe es como que se dispone, como que se prepara, como que cobra aliento, como que se nutre, como que se llena, como que se satisface y levanta su cabeza. A ver, no se duerme ni se cansa el que guarda Israel, en eso estamos de acuerdo. Yo, para compartirlo con mis hijos, decía, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Más pensamos que era un hebraísmo, un refrán, y no encontramos mucho al respecto. Pero lo veíamos y le decíamos a nuestros hijos, imagínense al Señor trayendo juicio sobre toda la tierra, toda, 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 toda. Puede ser que en los ojos necios, tercos, obstinados de los malos digan, ¿cuándo se va a cansar? Que se canse, a ver si contraatacamos y demás. Pues gente, si alguien está esperando ese momento, Él es la palabra viva, Él es el río que corre, Él es el arroyo que corre, Él es la fuente de agua viva. Si necesitara aliento, es solo verse a sí mismo y va a beber de la fuente de agua viva. Y en el camino, ¿cuál es el camino para nosotros? No es la Torah, y él no es la Torah viviente. ¿Qué desánimo puede tener él? ¿Qué quebrantamiento puede tener él? Levantará la cabeza. Entonces, por más que el maligno espere algo para contraatacar, por más que el maligno tenga alguna esperanza de que él se desgaste en este juicio, de ninguna manera, de ninguna manera. Él es la fuente de agua viva, Él es el camino, y mientras Él sea ese lugar donde su pueblo se nutre para permanecer de pie, fiel y permanecer en Él, de ninguna manera va a haber por qué pensar que hay algún riesgo en este juicio, ¿no? Todo está dictado y todo se va a dar. ¿Qué dice Salmo 3, verso 3? Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Perfecto. El mismo David está citando lo que el Señor pone en su corazón. Si hay algún momento de tribulación, familia, el anhelo de uno que es no tenerla. Pero el Padre dijo a través del Señor, porque el Señor no decía otra cosa que nuestro Padre no le dijera. Él es el verbo hecho carne. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos, yo ya vencí el mundo. En medio de nuestras aflicciones, acudamos a su palabra que está escrita y digamos, Él levantará mi cabeza. Él levantará mi cabeza. Él levantará mi cabeza. Él es escudo alrededor de mí. Cuando venga de ese día grande y terrible, Él será escudo alrededor nuestro. Él nos ha prometido salvación y ha puesto en nosotros la fe, que la fe es como escudo, ¿no? El escudo de la fe. Entonces levantemos nuestra cabeza tomando de las aguas vivas, de esa agua con la que podemos limpiar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Mantengámonos fuertes en su camino, que es su palabra. Mantengámonos de pie en su camino y levantemos nuestra cabeza, no con orgullo, pero sí con dignidad, delante del Señor. ¿Qué dice Salmos 27:6, corazón? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Bendito sea el Señor.
levantará mi cabeza sobre mis enemigos. No le está prometiendo aquí nuestro Padre a nuestro Mesías que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. No le está prometiendo eso. Entonces, no hay otra manera de yo sentirme contento sabiendo que nuestro Mesías ya venció y nos hace parte de su victoria. Nos hizo parte de su victoria. Nos hizo parte de su victoria. No hay por qué dudarlo. No hay por qué pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será medio abstracta la cosa? ¿A qué se referirá? Tenemos reflejos de lo que puede pasar más adelante conforme está escrito. Pero si hay algo cierto que debe ser certeza en nosotros y convicción, es que nos hizo parte de su victoria. Y no se queda ahí, por cuanto nos hace parte de su victoria, ¿qué también está escrito? Sacrificaré en su tabernáculo, en su casa, en sus atrios, ya no corderos, ya no becerros, ya no, porque el sacrificio fue hecho por aquel que siendo el sacerdote de sacerdotes, según la orden de Melquisedec, ya fue sacrificado una vez y para siempre. ¿Qué sacrificaremos? Alabanza, sacrificaremos cantos, alabanza, júbilo, sacrifiquemos alabanza al Señor. Y seguramente Él se gozará con nosotros. Hemos sido, entre comillas, testigos de la coronación del rey, de la coronación de aquel que se dio por nosotros. Y por haberse dado por nosotros, es rey. Pero no solo rey porque sí. Según el Strong, H4428, Melech, y ahí está para los que les gusta tener estas referencias, pero no solo se queda en que es rey. Él es rey de reyes. Rey de reyes. Se le dio ese título. No hay otro como él. Apocalipsis 19, 11 al 16. Le voy a pedir a Lincoln, con esa interpretación hermosa que tiene cuando se manda y le pone en didáctica, sobre todo pensando en los chicos. Aquí está en la pantalla por si lo quieres ver. Yo te lo voy pasando. Apocalipsis 19. Claro que sí, hermano. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. ¿No es este el compendio de lo que pasó en el primer versículo y el segundo del Salmo 110? ¿No es esto? Está en Apocalipsis. No fue una ocurrencia de David. A David se le mostró lo que va a ocurrir y se me está ocurriendo una palabra, se concordiatiza en Apocalipsis. Es decir, acá tenemos ¿qué sería esto? El prefacio, el resumen, el abstract para los que leen artículos científicos del Salmo 110. Acá está, Rey de Reyes, Rey de Reyes. Fue coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos ocupa en este momento que es Rey de Reyes. Pero también asistimos al ungimiento del sacerdote. Es decir, en Salmo 110 se le dice que él es el rey, tendrá un cetro de poder con el cual va a traer autoridad sobre la tierra. Y un sacerdote según la orden de Melquisedec del reinado de justicia de siempre y para siempre, con el cual va a esparcir su palabra, la palabra que es desde siempre y
y para siempre. En el Strong H 3548 habla de Cohen. Y el sacerdote es aquel que está como autoridad espiritual de parte de Dios para decirle al pueblo, para declarar la voluntad del Señor. Pero no solo se queda como sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. O sea, por encima de él no hay otro sacerdocio ni otro que tenga autoridad en Dios más que él. El sumo sacerdote. Vamos a ir por favor a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. ¿Me animas a leer? Bien fuerte. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y yo aquí veo el otro compendio, la otra parte del Salmo 110, donde a él se le da el título de sumo sacerdocio según Melquisedec. Y está en Hebreos, es decir, mucho tiempo después, se confirma, se concordiatiza, se confirma lo que David cantó en el secreto. Él es nuestro sumo sacerdote porque padeció, se ofreció a sí mismo, con temor reverente, fue probado en todas las cosas, en todas. Nosotros citamos 3, ¿no? Cuando va al desierto y tírate de acá y convierte la piedra en pan y adórame a mí. Pero dice que en todas las cosas, dice la palabra, vaya uno a saber qué otras cosas se le mostraron para que hiciera y se encontrara en él al menos un diezmo de gota de corrupción. Y no se encontró ni siquiera eso. En todo. Y por ese padecer fue hallado como obediente. Familia, estamos padeciendo. Roguemos a Dios que se nos encuentre obedientes. Y le fue declarado por Dios, por el Padre, por el Eterno, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, tenemos enfrente de nosotros una escena, como si estuviéramos en una película con David, viendo a David cantando, y ahí está, el Rey de Reyes y sumo sacerdote. Wow. Salieron los créditos y se acabó. Se acabó el Salmo 110. La verdad, a mí este Salmo me llenó, me enriqueció el hecho de ver con un poquito más de temor y temblor al Rey de Reyes y al sumo sacerdote. No es que, el Rey de Reyes y listo, y el sumo sacerdote, y sí, porque Dios lo dijo. No. Fue porque fue obediente, porque se hizo carne, porque la autoridad, no siendo forma de Dios, tomó de eso para venir, ¿no? Se humilló, lo sufrió, lo padeció, fue tentado, se ofreció a sí mismo, cumplió con todo lo que estaba escrito, y por eso ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, y un título que es sobre todo título a nuestros ojos: Rey de Reyes y sumo sacerdote. Pero yo no me quiero quedar con la escena. Yo no me quiero quedar con aplaudir. Nos comimos las palomitas de maíz de ver la escena en que David canta esta tremenda revelación. Si la palabra dice que no seamos solo oidores, sino hacedores, ¿cómo podríamos nosotros hacer de esta porción de 7 versículos? ¿Cómo podemos hacerla en nuestra vida carne? ¿Cómo podemos ejecutarla? Entendíamos nosotros aquí en casa de una manera sencilla, casi humilde, para no ser exagerados. Nos falta humildad aquí en casa. Rey de Reyes, ¿a qué reyes se refiere? Sumo sacerdote, es decir, el sacerdote por encima de cualquier sacerdocio. ¿A qué sacerdote se refiere? Reyes y sacerdotes, familia.
La palabra dice que nosotros hemos sido instituidos como reyes y sacerdotes. Él es rey de reyes y sumo sacerdote. Es sumo sacerdote. En Apocalipsis 1, del 4 al 6, cita así. Está Juan escribiendo a las 7 iglesias. Y dice, Juan empieza a saludar a las iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y del que era, y del que ha de venir. Otra vez Salmo 110. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ha resucitado, Salmo 110, y el soberano de los reyes de la tierra, Salmo 110, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos ha hecho por la fe en él reyes y sacerdotes. El rey de reyes, sumo sacerdote de sacerdotes. Apocalipsis 5 del 7 al 10. Y vino, ¿de quién está hablando Juan? Pues bueno, del mismo Mesías, de nuestro mismo Yeshua. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, de nuestro Padre, del Creador. Y cuando hubo tomado el libro, porque era el único digno de tomarlo, Juan dice que todo estaba conmovido en los cielos. No había quien pudiera tomar ese libro, pero tranquilos, había uno, un cordero fiel. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de este cordero. Todos tenían arpas y copas de oro y llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, a ver si nos lo vamos aprendiendo, familia, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has reunido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No solamente es un título, tiene una acción. Reinaremos sobre la tierra. Rey de reyes y sumo sacerdote. Somos reyes y sacerdotes de ese rey que es nuestro rey, de ese sumo sacerdote que nos guía, que nos instruye en sacerdocio para que nosotros podamos, me perdonen la expresión, que me perdone el erudito si hablo, sacerdotizar mientras tengamos vida. La palabra también enseña que se nos ha dado a nosotros lugares celestiales. La palabra dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Si el Padre le dijo al Señor, siéntate a mi diestra, y se nos prometió a los que por la fe estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, ¿dónde estamos nosotros sentados? ¿No estamos con Él? ¿No estamos con Él, familia? ¿Nuestros nombres no están en Él? ¿Para qué? Si estamos con Él como reyes y sacerdotes, ¿para qué es? Para reinar sobre la tierra, para un día gobernar con Él. Un rey, cuando se le unge como rey, es para gobernar. No es para pasearse sobre la terraza viendo su casa de cedro y de pronto, ¡pum!, la vecina apareció. Es un rey para gobernar. Un rey se le llama rey para gobernar, para que tenga en orden el pueblo. Un sacerdote se unge como sacerdote, no es para sentarse en su reposera a regodearse con las ofrendas. Un sacerdote, si me perdona la expresión, debe ser el más flaco de la comunidad, porque debe ser el que más sirve. Esto en el buen sentido de la palabra, me están escuchando mis hijos. Un sacerdote debe ser el que más sirve, porque aún en Shabbat debe estar velando por la instrucción. Y aquí muchos, no es mi caso, pero hay varios en esta comunidad que se esfuerzan de domingo a viernes, calendariamente hablando, y se esfuerzan por traer pan a casa, pero aún en medio de eso sacan tiempo para instruir, y el sábado es cuando menos duermen, es cuando menos comen, o comen a la carrera, porque es cuando más sirven. Un sacerdote
es el, entre comillas, a mi entender, el más flaco del pueblo. Es el que más sirve. Debería ser el que más tiene ojeras. Pero si tiene su corazón alegre, el Señor promete que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Así como le pasa a estos varones que nos instruyen, que son lindos, que son bonitos, y por eso Dios les ha concedido esposas, y a los que todavía no la tienen, Dios ya se las apartó y están ya rumbo a la jupa. El sacerdote está para servir todo el tiempo. No es para estar en su reposera, en su mecedora, viviendo de las ofrendas. Familia, si el Señor nos ha permitido nacer de nuevo, ¿para qué es familia? Si nos ha llamado para reyes y sacerdocio, no es para juzgar desde el lugar donde Él nos ha puesto, ni es para esperar su juicio comiendo palomitas de maíz, viendo como una escena el Salmo 110. Es para asumir compromiso. Es para tomar lo que tenemos en la mano con autoridad y servir como reyes y sacerdotes en medio de lo que nos ha puesto a hacer. Un reino gobierna. Examinemos cómo estamos gobernándonos, entre comillas, porque Él es quien nos gobierna, pero cómo nosotros nos humillamos para aceptar que ese gobierno se materialice en nosotros. Y esto no es solo para hombres, con todo respeto, aquí está mi esposo. Mujeres, examinemos, hombres, examinemos nuestras acciones. Veamos si estamos ejerciendo dominio propio sobre nuestras acciones, porque no nos dio espíritu de cobardía. Nos dio espíritu para dominar, para tener dominio propio sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Examinémonos, por favor, familia. Examinémonos. No digo que no lo estemos haciendo, y menos ustedes aquí, la mayoría no les conozco ni por nombre, pero es nuestra humilde sugerencia, nuestra propuesta hoy. ¿Para qué nacimos de nuevo? ¿Será para cumplir nuestros sueños? ¿Será para intentar cumplir nuestras metas? ¿Será para ver que a nuestros hijos no les falte lo que a nosotros nos faltó? Si el Señor se encarga de suplir lo que necesitamos, si estamos haciendo conforme Él nos enseña. Se supone que el, entre comillas, gentil espera estas cosas, ¿no? ¿Qué voy a comer mañana? Y el chaval, para acá, y qué vamos a preparar, y esto y lo otro, y la semana que viene, y qué me voy a poner, y qué... Pero, a ver, vuestro Padre no es el que le da de comer a las aves. Vuestro Padre no es el que hermosea las flores en el campo. Entonces busquemos su reinado, Rey de Reyes, su justo juicio, sumo sacerdote. Busquemos al que es Rey de Reyes y sumo sacerdote, y todas estas cosas que lamentablemente en nuestra carne nos trae afán, Él las suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Para qué estamos naciendo de nuevo, familia? ¿No será para servir debajo de este título que se nos da de rey y sacerdote, de reyes, de reinas, de sacerdotes, de sacerdotisas? ¿No será para servirle y poner por obra su palabra? ¿No será para ello? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que se nos hace nacer de nuevo para mostrar eso que se estableció, ese orden que se estableció desde el principio y que debe establecer un rey, y ese orden espiritual que debe establecer un sacerdote que se puso desde el principio de todas las cosas. Pienso que para eso es que nacimos de nuevo. Estamos de acuerdo en casa, ¿no? Que para eso nacimos de nuevo. Para que el Señor muestre a través nuestro su orden, su reinado, su palabra, la forma en que Él instruye a su pueblo, la forma correcta. Hemos terminado, los varones, de ver un curso hermoso, apasionante. En Ser Sansón no basta el curso básico, que ha conmovido de manera impensada corazones de varones
que parecía que lo teníamos todo claro. Por eso dije al principio, anhelo que esto a nosotros como familia y anhelo que a ustedes que son unos estudiosos, que son temerosos, que lo buscan de noche y de día al Señor, algo sume a la búsqueda íntima que tienen en el Señor. ¿Qué les sume esto? Yo les pedí al principio que hicieran un ejercicio a medida que íbamos disertando, pensaran en algún rótulo para colocarle a este capítulo de Salmos, a este canto 110 de Salmos. Nosotros lo hemos titulado así, nacidos para servir. Porque si se nos ha hecho nacer de nuevo, es para servirle como corresponde. No creyéndonos reyes, no creyéndonos sacerdotes. Y aquí tengo un ejemplo que disertamos también muchas veces entre varones. Vamos a buscar, por favor, para ir cerrando, 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3. Yo no considero que aquí haya hombres que quieran estar afanados por enseñar y por pastorear y por instruir. No estoy apuntando a eso. Apunto a aquel que es un hombre sencillo que tiene una tarea por hacer desde que se levanta hasta que se acuesta. Si tiene familia o si no la tiene, si tiene un trabajo o no la tiene, o algún joven que tiene un estudio o que tiene muchos proyectos en su vida o que ya materializó herramientas y las está poniendo por ejercicio. Le hablo al hombre. Independientemente cuál sea el escenario en el que estás, hombre, ten en cuenta esta porción. Aquí está. Gracias. Si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Yo aquí me voy a permitir para no poner en catálogo de que todos quisieran ser obispos, ministros. No. Si alguno quiere hacer las cosas bien hechas, si alguno quiere presentarse ante Dios de alguna manera lo más digno posible, buena cosa de ser. Pero le es necesario ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación, del pueblo, de la eclesía, de la iglesia de Dios? Hombres, miren este llamado de atención. Búscame, por favor, Proverbios. Perfecto. Ni lo mencioné, ya lo tenía listo. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Pero hombres, miren este llamado de atención que nos hace la palabra. Antes éramos honestos antes del Señor. El que diga que sí, miente, porque sin el Señor no podemos ser honestos. Antes del Señor teníamos estas virtudes que se nos está exigiendo. Probablemente no, o no como corresponde. Y si algo teníamos era porque el Señor ya venía trabajando con nosotros. Entonces la gloria es para Él. Pero hoy la propuesta es humillarnos. Nacimos de nuevo, humillémonos, porque es para servir. Entendemos en casa que hemos nacido. Mujeres, mi esposa les va a leer a partir del verso 10 de Proverbios capítulos 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. ¿Sí? El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos.
ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga sus manos al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace tela y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábala en las puertas sus hechos. Bien, mucho no voy a opinar porque no me corresponde decirle esto a las mujeres, ni siquiera a mi esposo, pero creo que el Señor tiene una estima tan alta al esfuerzo de la mujer que mire todo esto que se dedica para él. Y aquí yo he escuchado historias, comentarios de que a mi entender esto se queda corto para las historias de unas mujeres de acá en Generación Desafiante. Podríamos hacer de Proverbios 31 unos cuantos versículos más con las historias de las mujeres que hay acá. Si no hemos nacido para servir, familia, ¿para qué nacimos? En vano, a nuestro entender, entonces fue el llamado. Entonces en vano fue que el verbo se hiciera carne a nuestros ojos. Familia, reconozcamos hoy que podemos ser usados. Hay una frase que utilizamos en casa y es que anhelamos que el Señor nos use, no a nosotros, a sus hijos, a sus hijas, a sus hijos como un vaso de agua, a sus hijas como una vasija de agua, para aquellos que están buscando del Señor y tienen sed, pero también como unos odres de vino y como unas tinajas de vino para aquellos que ya se regocijan con el Señor. Y de esa manera, con amor, casi sin hablar, podamos, con amor fraterno, mostrar a este Mesías glorioso que fue engendrado desde el principio, que se mostró como luz, que luego anduvo como piedra en medio del desierto escrita y que un día vino como carne, pero que un día ya no vendrá como cordero, sino como un león, para traer juicio y para proteger a sus cachorros, para proteger a su pueblo. Nacidos para servir. Segunda de Crónicas 34:9. Aquí hay un versículo que me llamó la atención. Vinieron estos al sumo sacerdote y vieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 9. Y vinieron estos al sumo sacerdote y vieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor, que los levitas que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de la mano de ¿quién? De Manasés y de Efraín. Me voy a casa de José, a las 10 tribus del norte, y de todo el remanente de Israel, también de todo Judá y de Benjamín, me huele a la casa del sur, y de los habitantes de Jerusalén. Yo anhelo que esto que si bien
No es un hecho puntual histórico. Cierro con esto. En el Salmo 110 dice que su pueblo se va a ofrecer voluntariamente al Señor. Lo leímos. Anhelo ver que mis hijos vean y que vivan mientras le sirven al Señor, que la casa de Efraín y la casa de Judá, estas dos casas se ofrecen como una sola, se juntan en una sola, y entonces se cumple lo que está escrito para la gloria del Padre. Puede que no tengamos recursos muchos, familia, pero tenemos vida, y nuestra vida, si la invertimos, entonces será el todo para el cual hemos nacido. Les quisiera compartir una canción, pero no voy a poder compartir mucho más la pantalla. Para nosotros fue un gozo haber preparado esto. Esperamos que tengan a bien tomar lo que a ustedes les parezca que es bueno. Esperamos que tengan a ustedes bien tomar y reservar lo que les edifica. Y si hay algo que en nuestra carne dijimos con un ímpetu muy terrenal, le pedimos que no lo estimen, sino que entiendan que esta familia también está creciendo en la fe y que espera estar un día delante del Señor a la altura de lo que su palabra exige. Gracias por sus oídos, gracias por estar. Esto fue, a nuestro entender, Nacidos para Servir, Salmos 110. Que Dios les bendiga, les guarde, les use para su gloria. Muchas gracias, Diego y familia. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.